Bienvenidos. Hay una frase que creo que captura muy bien la primera mitad de 2025, ¿eh? Hay décadas donde no pasa nada y semanas donde pasan décadas. Totalmente. Y vaya si el segundo trimestre se sintió así, ¿verdad? Un giro de 180 grados respecto al pánico que vimos al inicio. Uf, sí. Hoy vamos a desgranar un poco el análisis de Asymmetric Market Update 31 para entender qué movió los hilos. Precisamente, fue un cambio de sentimiento, brutal. Del miedo extremo a, bueno, casi la euforia en los mercados. Ajá. Y en cripto, una dinámica distinta, interesante. Una concentración muy fuerte en Bitcoin. Vamos a ver por qué. Excelente. La misión entonces es sacar las claves de este informe. ¿Por qué rebotó el mercado con tanta fuerza? ¿Qué señales nos da la Reserva Federal? Claro. ¿Y qué está pasando realmente en cripto y en el venture capital? Empecemos. A ver, el mercado general. Una recuperación asombrosa en el Q2. El S&P 500, por ejemplo, rebotó, más de un 25%. Una barbaridad. Desde los mínimos de abril. Borró todas las pérdidas del Q1 y encima máximos históricos. El índice Fear and Greed lo reflejó perfecto, ¿no? De miedo extremo a codicia. Sí, sí. Y el VIX, el índice del miedo, pues, se desplomó. ¿Qué fue lo que encendió esta mecha? ¿Qué impulsó esta remontada tan vertical? Pues mira, fueron como varios catalizadores muy rápidos. Primero, la tregua comercial entre EU y China. Eso quitó un peso enorme de encima. Claro. Aunque los aranceles siguen, pero se levantaron restricciones chinas clave, tierras raras, visas, y eso, pues, calmó bastante los nervios. Entiendo. Segundo, y muy importante, los datos económicos. Desafiaron todo el pesimismo. La inflación se enfrió un poquito más de lo esperado. Ajá. Y el mercado laboral, el consumo, aguantaron bien. El GDP Now de la Fed de Atlanta, que es un indicador en tiempo real, pasó de proyectar contracción a sugerir un crecimiento del 3% para el Q2. O sea, la recesión que todos temían No llegó. no pareció en los datos duros, exacto. Y a eso se sumaron, como decía el informe, factores internos, ¿no? Política fiscal, cómo estaban los inversores. Ahí parece que se juntó todo. Tal cual. Creció el optimismo por un posible estímulo fiscal gigante. Ese paquete de 4.5 billones de Trump. El One Big Beautiful Bill. El mercado como que olió crecimiento ahí. Ajá. Pero lo más decisivo, creo yo, fue que muchísimos inversores estaban offside. O sea, con muy poca exposición después de las ventas masivas del Q1. Claro, se quedaron fuera. Exacto. Hedge funds, CTAs, que son estos fondos algorítmicos, y hasta los minoristas tuvieron que volver corriendo al mercado. Una oleada de compras. Una oleada de compras, sobre todo en tecnología. Y lo interesante es que a pesar de todo el rebote, el posicionamiento neto, si miras el agregado, todavía no es extremo. O sea que podría seguir. Podría haber un pain trade, ¿no? Que los que siguen fuera se vean forzados a entrar y eso sigue empujando. El susto de Israel-Irán y el petróleo fue muy breve. Un susto y ya. Entendido. ¿Y la Fed? ¿Qué hizo la Reserva Federal en medio de todo esto? La Fed, bueno, optó por la cautela en junio. Mantuvo las tasas quietas, entre 4.25% y 4.50%. Ajá. Quieren ver cómo pega el tema de los aranceles en la inflación antes de decidir recortes. Aunque el mercado, bueno, ya descuenta un par antes de fin de año. Sí, eso se oye mucho. A pesar de la presión política por bajar tasas ya, la Fed parece más inclinada a no pasarse de rosca, a no sobreajustar. Incluso están terminando antes el QT, la reducción de su balance. Ah, mira. Lo que facilita un poco de liquidez, de forma sutil. El panorama general sugiere como un posible doble alivio, ¿no? Fiscal y monetario hacia finales de 2025. Y eso suele ser bueno para los activos de riesgo. Interesante cómo cambió el panorama macro, ¿eh? Rapidísimo. Ahora, pasemos a cripto. Porque ahí el informe pinta una imagen un poco distinta, ¿no? Más matizada. Sí. Destaca un rally fuerte, sí, pero muy concentrado en Bitcoin. Llegó a superar los $108,000. Impresionante. Efectivamente, es un fenómeno muy llamativo. La dominancia de Bitcoin, o sea, su peso en el mercado total de cripto, superó el 65%. ¡Wow! Niveles que no veíamos desde 2021.
Mientras tanto, la mayoría de las altcoins pues siguen muy por debajo de sus máximos históricos. Claro. Es casi como una huida hacia la calidad, pero dentro del propio mundo cripto. Hay varias razones para esto. ¿Cuáles dirías que son las principales? Me imagino que los flujos institucionales pesan mucho. Sin duda, eso fue clave. Vimos 11 semanas seguidas de entradas netas a productos de inversión cripto. Casi 17,000 millones de dólares. 17,000 millones. Y ojo, el 83% de eso fue directo a Bitcoin. Los ETFs de Bitcoin capturaron 9,000 millones en solo 5 semanas, mientras los ETFs de oro veían salidas. Un cambio de guardia casi. Casi simbólico. Claro. Ya eso súmale el contexto macro, el déficit fiscal, la inflación que se tolera, el dólar débil. Todo eso refuerza la narrativa de Bitcoin como activo duro. Ajá. Y bueno, la mayor claridad regulatoria con los ETFs. Eso abrió la puerta a instituciones que antes, pues, no se atrevían. Tiene lógica. Y mientras Bitcoin se lleva todos los focos, ¿qué pasa con la inversión de riesgo, el VC, en el espacio cripto? ¿Se frenó o cambió de dirección? Sigue activa, pero con un enfoque mucho más pragmático. Los VCs ahora buscan utilidad real, modelos de negocio que funcionen. ¿Ya no tanto el hype? Exacto. Menos hype, más funcionalidad. Están invirtiendo fuerte en tokenización de activos, del mundo real, los RWA. Piensa en tokenizar bonos, inmuebles. Es un mercado que ya mueve 24,000 millones. Interesante. También en infraestructura DeFi que genere rendimientos demostrables, como EigenLayer, Hyperliquid, y en soluciones para que las blockchains hablen entre sí, como Layer 0 o Axelar. Conectividad. Eso es, conectividad e infraestructura útil. Vale. Y el informe también decía algo sobre avances en el ecosistema DeFi, pero sobre Bitcoin mismo. Eso parecía más lento antes, ¿no? Sí, pero parece que la infraestructura que se ha ido construyendo empieza a dar frutos. Por ejemplo, Botanix, que es una capa 2 para Bitcoin, lanzó su red principal. Ah, bien. Vemos integraciones como la billetera Xverse con Starknet o Zeus Network que conecta Bitcoin y Solana. Están surgiendo metaprotocolos que son como estándares para crear tokens y apps, un poco como fue RC20 para Ethereum. ¿Como los ladrillos básicos? Exacto, como los ladrillos. Alcanes es un ejemplo. Incluso el staking sobre Bitcoin, usando protocolos como Babylon, muestra crecimiento. Y los tokens de staking líquido, los LSTs. Ajá. Y empiezan a aparecer dApps clave, como plataformas de préstamos tipo Liquidium, que además se benefician de que todo esté más interconectado. Clarísimo. Entonces, para ir resumiendo, tuvimos un Q2 de recuperación, fulminante en mercados tradicionales, impulsado por alivios comerciales, datos que aguantaron, expectativas de estímulo y una carrera por volver a entrar. Sí. La Fed, mientras, parece que va a ser más flexible. Y en cripto, la historia fue la concentración. Bitcoin brillando por los flujos institucionales y la regulación más clara. Exacto. Mientras que el capital de riesgo busca proyectos con utilidad real y el ecosistema DeFi de Bitcoin empieza a moverse, a mostrar signos de vida. Correcto. La gran narrativa que une todo es la velocidad del cambio de sentimiento, ¿no? Y cómo el capital se concentra muy rápido en lo que tiene catalizadores claros o se percibe más seguro, sea en acciones o en cripto, con Bitcoin como el gran receptor en este último caso. Nos deja una reflexión final interesante, creo. Si estos metaprotocolos y soluciones DeFi en Bitcoin logran desarrollarse rápido, quizás aprovechando lo aprendido de Ethereum, Ajá. ¿qué tan pronto podríamos ver un ecosistema DeFi de verdad robusto sobre Bitcoin? ¿Y qué implicaría eso para su rol como activo financiero global? Es algo para seguir muy de cerca, ¿no? Sin duda. Una pregunta abierta y muy relevante para el futuro.